Victoria, el tema es transporte, si se traspasa o no de la nación a la ciudad. De Brasil, digamos, del asentamiento administrativo en la ciudad de Viedma, en todo el epicentro, digamos, del sur argentino, frente a la costa. Creo que era una idea revolucionaria de cambio estructural. Bueno, lamentablemente son esas cosas que no se pueden concretar en un país con intereses, indudablemente, de mantener el statu quo, el esquema económico, los poderes, los medios. Esos son los que gravitaron en contra de esa gran idea, pero creo que es una tarea pendiente. Senador Hernández, la razón de la política de subsidios tiene que ver con eso, con fundamentalmente el espacio poblacional, la importancia además que tiene mover a esa población que además se mueve en función del trabajo, la necesidad de tratar de recuperar a un montón de sectores al trabajo. Mucha gente estaba en el proceso de los años 2004-2005 fuera del empleo. En fin, creo que esta es una historia muy reciente como para volver a transcribirla. Quiero decir también, en orden, algunas expresiones que nuestro bloque no comparte para nada, los agravios que expresó el senador Morales al ministro De Vido. Me parecen que son propios de un sistema político que en realidad no tiene un accionar correcto, porque si el señor senador Morales tiene fundamentos para sostener esto que dice en el recinto, es importante que también recurre al sistema judicial para poder salvar la honra de los funcionarios. Estas digamos, manifestaciones generales de corrupción, bueno, creo que hay que ponerle sustento a esto y hay que... Le pido una interrupción al señor Morales. No, voy a cerrar, yo los escuché, desde hoy temprano escuché a todos, voy a hacer una síntesis ¿Cómo? Bueno, pero usted lo explicó antes también cuando discutí con el senador Fernández. Yo estuve presente porque se puede ver el discurso desde el despacho y lo vi. No le voy a dar el... Bueno, a ver, senador Morales. Dele. Senador Morales, senador Pichetto, le concede la interrupción. Gracias, senador Pichetto. Si no era usted, si no me daba la interrupción, no era usted, senador. Creo que ha sido bastante más irrespetuoso el ministro conmigo en la reunión, por más duros que sean los reclamos y los planteos que hicimos en la reunión de comisión. El ministro De Vido ha sido bastante más irrespetuoso con un senador, y es más, en labor parlamentaria hemos planteado la necesidad de ordenar un poco este tema, de que vengan barras que aplauden y que nos dicen cualquier cosa a los senadores. Yo he planteado un tema que tiene que ver con la falta de transparencia y no lo hice de la boca para afuera, y quiero aclararle que, como dice bien el senador Pichetto, y en eso tiene razón, hay que parar con las cuestiones de imputaciones genéricas, y por eso es que quiero que se quede tranquilo el senador Pichetto. La denuncia penal contra el ministro De Vido ya está presentada, ya se ha formalizado en la justicia para tranquilidad de todos. A mí me parece que muchas veces la generalización y la imputación, usted representa un partido con origen popular, usted sabe bien lo que esto significa, en detrimento también de la política y de la representación política, ¿no? Estos agravios que a veces se vierten sin contenido. Vamos a ver qué pasa con su denuncia después en el proceso judicial, pero a veces la persona que recibe la imputación queda agraviada ante la opinión pública. Así que nosotros desagraviamos al ministro y expreso la opinión de todos los senadores, de mi bloque, por supuesto. Quiero hacer algunas reflexiones, no quiero ser repetitivo y estamos cerrando un largo debate. A mí me gustó el discurso del senador Sanz porque incorpora una discusión. Él habló que la Constitución del 94 plantea un federalismo de concertación. Yo la verdad que creo que no es así. Creo que la Constitución del 94 tenía un eje central, que era la reelección. Creo que la Unión Cívica Radical, sobre la base del trabajo de Guillermo Nino, en todos los antecedentes de la reforma frustrada
del año 86-87 con el Consejo de la Democracia que había impulsado Alfonsín, que además era un líder inteligente, que tenía percepción y que sabía que esa reforma iba a salir con o sin acuerdo de la Unión Cívica Radical. Finalmente salió en el marco del Pacto de Olivos. Hay algunos condimentos de esa reforma que es importante traer aquí y analizarlas, porque son las cosas que hoy estamos discutiendo. Porque esta situación de la Ciudad de Buenos Aires, irregular, de un Estado que tiene una autonomía parcializada, es hija natural de esa reforma. Es uno de los temas inconclusos de la tarea de los constituyentes. Forma parte de la génesis de este debate, de esta discusión, de por qué esta ciudad primero estuvo en el tablero de la discusión previa del Pacto de Olivos para hacer la autonomía de la ciudad. Yo la verdad que hubiera mantenido el ámbito de la capital en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, porque creo que eso era lo que le daba sentido a la capital federal. Pero bueno, ¿por qué se colocó a este tema en el debate de la constituyente? Porque indudablemente el radicalismo, que estaba en declive en la mayoría de las provincias argentinas, aparecía muy sólido con los triunfos parciales de la Constitución del Congreso. Y indudablemente ese era un espacio de un liderazgo que aparecía incipiente en ese momento, pero que expresaba Fernando de la Rúa. Por eso, el tema de la autonomía de la ciudad formó parte del Acuerdo de Olivos. El Acuerdo de Olivos tuvo una connotación política muy clara. La reforma a cambio de la Ciudad de Buenos Aires y de una autonomía parcial. Los otros temas de la reforma, que se quedan a mitad de camino en ese pensamiento socialdemócrata que impulsaba Alfonsín, de un presidencialismo atenuado o disminuido, como le dice Dallavía. La verdad que no se logró ninguna de los grandes objetivos en esta reforma. La figura del jefe de gabinete, una figura que aparecía como un elemento de acomodamiento en el proceso de la crisis institucional para no dejar al presidente aislado, el pensamiento, digamos, muy cercano al sistema semipresidencial francés. En realidad ese era el pensamiento estratégico de Alfonsín. Un primer ministro que cambiara en función de los resultados electorales de medio tiempo y un espacio de cohabitación o de concertación al modelo de Francia. Yo, revisando esta reforma, me parece que hay un conjunto de temas pendientes que abrirían otro debate. No lo quiero poner aquí, tampoco creo en el sistema parlamentario puro, no estoy de acuerdo para nada, pero sí creo en un sistema semipresidencial donde indudablemente se puedan morigerar. ¿Quiere una intervención? Le pido una intervención al senador Sanz. No, si vamos a tener este debate en otro momento, por lo menos no me quiero quedar con la impresión de que de sus palabras la reforma del 94 queda reducida a un negocio político entre alguien que se quería reelegir y un partido que venía en declive y quería hacer emerger otro liderazgo. La verdad, ni el peronismo ni el radicalismo merecen en la revisión de la historia que esto quede acá. Desde luego que lo digo con todo el respeto para que esto no vayamos a otro debate en otro momento, pero la reforma constitucional tuvo muchas cosas mucho más generosas y nobles que un acuerdo político entre dos que querían cosas de esta naturaleza. No, yo respeto su opinión, pero indudablemente los hechos históricos están ahí. Y hay que analizarlos en ese contexto. A mí me parece que hubo, y yo no le estoy imputando malas intenciones, yo creo que hubo, por parte de la Unión Cívica Radical y de ese liderazgo tan nítido que tuvo Alfonsín, la posibilidad de incorporar algunos elementos que modificaran el presidencialismo, esta figura tan fuerte, y esto no fue logrado, senador Sanz, no fue logrado. La figura del jefe de gabinete, que fue creada, digamos, para atenuar el presidencialismo, tampoco tuvo, en el fondo, la idea central que tenía tomado, repito, sobre la base del modelo francés, donde el jefe de gabinete representa el proceso electoral que vive el país en función de los cambios. Esto no ha sido así. Lo mismo que el Consejo de la Magistratura, que también se quedó a mitad de camino, porque la constituyente debería haber redactado el Consejo de la Magistratura.
Y hay temas que la Constituyente no hizo, como el tema de la coparticipación, que lo derivó a la ley convenio, que está inconclusa. Yo digo, hay algunas cuestiones que la Constitución del 94 dejó pendientes, que no se resolvieron, entre ellas la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que debería haber sido una autonomía plena, debería haber sido un modelo igual a una provincia, para que asumieran además todas las obligaciones propias de un Estado provincial. Se quedaron a mitad de camino, esto digámoslo. Después, ese debate que usted plantea me gustaría hacerlo, porque creo que tiene connotaciones y tiene visiones del país que tenemos que construir. A mí me parece también que ha sido interesante el raconto histórico que ha formulado el senador Rodríguez Sá. Ahora, también debemos decir de que esa historia tenía una razón económica, tenía que ver con el control de la aduana y el puerto de Buenos Aires. Y tenía que ver con una guerra civil y con la resistencia de Buenos Aires de incorporarse a la Confederación porque quería seguir manejando el negocio de la aduana. Esta es la historia, esta es la historia. Me parece que hay algunas cuestiones que debemos poner en discusión y debemos poner en debate y asumir también un proceso de autocrítica. Nadie puede desconocer el proceso de decadencia del sistema ferroviario, que no empezó con la privatización del gobierno de Menem, que empezó antes y que continúa a través de los sucesivos gobiernos. Y indudablemente que este también merece un debate del Congreso, porque acá, digamos, se formulan críticas, hasta podemos coincidir en algunas de ellas. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué hacemos con el sistema ferroviario argentino? Uno de los temas pendientes que además implica una fuerte asignación de recursos, un proceso de estatización en un marco de recuperación económica como vivía el país, de los problemas graves que tenía la Argentina. Bueno, tal vez no se pudieron abordar estos problemas. Indudablemente que están pendientes. Lo que me parece que hay que buscar y analizar en el proceso político futuro, ¿qué se hace con el sistema ferroviario? Un sistema estatal sale muy caro. Hay que aplicar recursos importantes. Y también sabemos algunas de las situaciones que ocurrieron en el país desde el punto de vista del funcionamiento del sistema estatal del ferrocarril. Hay sistemas mixtos, hay que ver cómo funcionan. Me parece que hay que pensar, más allá de criticar la política de subsidios o criticar las tragedias cuando ocurren, con una actitud, digamos, de oportunismo muchas veces, porque acá todo lo que ocurre la culpa la tiene la Presidenta y la tiene el Gobierno. Hay una tragedia en Once, le echamos la culpa a la Presidenta. Muere un niño en una bañera, tiene la culpa a la Presidenta. Le pegan un tiro a un periodista. Entonces, me parece que hay algunas cosas que es importante discutirlas con una visión de proyección, de qué hacemos, cuánto le va a salir al país, qué modelo ferroviario. Creo que tenemos que recuperar un sistema ferroviario. Es uno de los temas pendientes. Creo que hay que recuperar un sistema ferroviario de cargas, porque hay que liberar las rutas y indudablemente el transporte de ferrocarril es un transporte más barato que el sistema de transporte de camión. Pero bueno, estos son los temas que están abiertos a futuras discusiones y a futuros debates. Y me parece que entre todos tenemos que analizar esto, no es una cuestión exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Quiero repetir 2 o 3 conceptos que hacen a la buena fe. No voy a volver a leer los 2 artículos que leí en la comisión. Me parece realmente una actitud increíble de parte del jefe de la ciudad. Lo que digo es que la lesión de la buena fe, la teoría de los actos propios que mencionó el senador Sanz, tienen que ver con algo que es muy caro para algunos escribas de la ciudad de Buenos Aires. Algunos pensamientos liberales que se incorporan a esa fuerza que es el PRO en la ciudad de Buenos Aires, que muchos de ellos se escriben también en un diario como es el Diario de la Nación, un diario de trayectoria histórica, con una idea económica, de pensamiento nacional, que yo no comparto, pero que bueno, tengo que reconocer que ha sido una presencia a través de los años en la Argentina, que es el tema de la seguridad jurídica, que tanto les gusta, que tanto la declaman cuando el gobierno avanza con algunas decisiones y empiezan a pontificar sobre la seguridad jurídica. Lo que ha hecho Macri
sienta un precedente gravísimo en el marco de las decisiones que tienen que ver con la seguridad jurídica, que significan dejar sin efecto un contrato que él mismo ha suscrito, que ha puesto en ejecución, que ha puesto en marcha y que después, frente a la tragedia de Once, y porque nadie lo dijo acá, y tenemos que también hablar con sinceridad, para preservar su futuro supuesto político presidencial, no acepta el subterráneo porque tiene miedo de que le pueda pasar un accidente. Porque esta es la verdadera razón y la verdadera naturaleza de la no aceptación. No está en el tema de que le quitaron los policías. Está en el tema de cuidar su imagen pública de cara al futuro. A ver si me pasa un accidente en alguna estación de subterráneo y queda afectada mi imagen. Porque la decisión de revertir el contrato, el acta que firmó, fue casi consecuencia o a posteriori del accidente ocurrido en la estación de Once. Entonces, la seguridad jurídica es uno de los temas centrales que ha puesto en discusión el señor Macri, que tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con el futuro. Además, también esto ha permitido poner en la superficie su pensamiento, que aflora en los momentos en que su consciente lo traiciona. Generalmente cuando habla por la mañana por la radio, en donde dijo, bueno, si me transfieren el sistema de transporte tengo que poner el boleto a 5 pesos. Nunca va a poner un peso para ayudar a los trabajadores, a los humildes, a los que menos tienen. Nunca va a ser una política distributiva con los grandes recursos que maneja. Hay que actualizar el boleto, vale 5 pesos, muchachos. Ese es el futuro que les espera en la Argentina que viene, si es que algún día, que tengo muchas dudas, sinceramente, me parece algo muy arduo y dificultoso, esa fuerza política se puede convertir en alguna fuerza nacional. Creo que no. Así que bueno, el futuro es más negro todavía, en el pensamiento del jefe de la ciudad. 5 pesos el boleto. Nada para los pobres ni los humildes. La verdad, el tema del transporte automotor, también yo quiero decir acá que no es un sistema que está en crisis. Yo en esto disiento. La Argentina tiene un sistema de transporte automotor de pasajeros que es de los mejores de Latinoamérica. Podemos discutir si ha habido proceso de concentración, podemos discutir el tema de los interurbanos, de los subsidios, como planteó el senador Naide, no podemos discutirlo. Ahora, el sistema de transporte automotor, de larga, de media distancia y de corta distancia, es uno de los... Inventamos el colectivo, nosotros inventamos el dulce de leche del colectivo, muchachos. Somos los inventores del colectivo. La verdad es que el sistema de transporte automotor no está en crisis. Puede tener mejora, puede tener correcciones, podemos tener falencias en algunas autovías que nos están faltando. Comparto lo que dijo el senador Linares, la ruta nacional número 3, que yo denomino en el tramo que va desde San Miguel del Monte hasta Azul, la ruta de la muerte, es una de las más riesgosas de la Argentina, requiere de una autovía. Es fundamental, porque ahí va todo el tráfico pesado de camiones, pasajeros, autos, colectivos, y es la salida al sur argentino. Y es fundamental que abordar, como hizo el gobierno de la presidenta y del presidente, la Ruta 14, la autovía Rosario-Santa Fe-Córdoba. Bueno, esa es una tarea que está pendiente, hay que hacerla. Estoy convencido que el gobierno la va a impulsar. Pero digo, yo creo que el proceso del transporte, también el gobierno ha hecho esfuerzos. La recuperación de Aerolíneas Argentinas, con todavía una empresa que tiene déficit, y que indudablemente hay que trabajar para tratar de hacerla lo menos deficitaria posible, partiendo de la base que en general las líneas aéreas en el mundo, especialmente cuando transportan gente hacia capitales que no son destinos turísticos, tiene pérdidas, y el sentido político de este gobierno ha sido recuperar Aerolíneas Argentinas para poder integrar el país, que estábamos al borde del colapso aéreo. Hoy leía en el diario El País, que generalmente lo leo todas las mañanas, es muy interesante leerlo para analizar el proceso de crisis que está viviendo Europa, se los recomiendo. Estaba leyendo que fue condenado el empresario Matas, que tuvo a su cargo Aerolíneas Argentinas. Mejor dicho, que tuvo a su cargo un capitalismo depredador, de vaciamiento de la empresa aérea, y que, por suerte, este Congreso tomó la decisión de recuperarla para el Estado y de empezar a hacerla viable. Ha sido condenado a 7 años de prisión el señor empresario Mata. Bueno.
Si quiere, algún día discutimos también el tema de relaciones exteriores y el perfil de los embajadores, que usted sabe que yo coincido. Creo que nuestras embajadas tienen que tener mucha presencia política. Yo estoy convencido de eso. Así que, bueno, presidente, no voy a abundar con todo esto. Macri se tiene que hacer cargo de los colectivos que le son propios, como lo hace cualquier municipalidad de cualquier provincia. Tiene que regular tarifas, tiene que regular el tráfico, por qué calle pasa, tiene que verificar si los colectivos son viejos, nuevos, hasta qué modelo funciona, armar una estructura de regulación, de control y de fiscalización, que eso es lo que le transferimos. Y después estamos yendo a un sistema universal con el SUBE, que es el nuevo mecanismo de subsidio sobre la demanda. No la tienen mal las empresas transportistas porque hemos escuchado algunas reflexiones y entendemos que tiene que haber subsidios sobre la gente y no sobre las empresas. Y bueno, que se haga cargo, como dijo alguien acá, lo dijeron varios, son actividad propia, exclusiva y excluyente de la Ciudad de Buenos Aires. Y no estamos transfiriendo ningún activo ni ningún recurso humano. Son todas actividades económicas privadas donde las empresas concesionarias privadas tienen que mantener los colectivos, tienen que mantener los sueldos del personal, para eso cobran el boleto, y también el subterráneo que está en manos de una empresa privada que se llama Metrovía, que no escuché a nadie que lo dijeran en esta tarde. Así que con estos fundamentos nosotros vamos a votar este proyecto de ley que ratifica el acta y que reconoce lo que es obvio, que los transportes colectivos que nace y termina en la Ciudad de Buenos Aires le corresponde la competencia y la fiscalización al jefe de la ciudad.